a pedir que aquellas personas que vienen llegando escriban su nombre y apellido en el chat para que yo después pueda pasar lista, ¿ya? También les voy a pedir que me confirmen si es que efectivamente se está compartiendo mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Muchísimas gracias. Vamos entonces. Bueno, este, como ya lo saben, es un módulo de alfabetización académica, por lo que está orientado en su lectura, escritura y estudio de textos académicos en la vida universitaria, no solo en su taller pedagógico, sino ver la mayor cantidad de estrategias que les puedan servir en otras asignaturas y también en su vida laboral o personal. El día de hoy nos vamos a enfocar en la lectura principalmente y en los objetivos de lectura, es decir, ¿para qué leer? Antes de comenzar a leer un texto, cuando tenemos el texto ahí, ya sea en físico, las hojitas o el PDF abierto en el celular o en el computador frente a nosotros, antes de comenzar la lectura, chicos, tenemos que plantearnos para qué leer, por qué estoy leyendo este texto, con qué finalidad. Y vamos a ver que incluso cuando son lecturas obligatorias, aún así podemos forzar o un poquito trabajar para crear un objetivo de lectura que nos ayude y nos oriente a comprender un poquito más la información que nos entrega el texto, que es lo importante en este módulo, aprender estrategias que nos permitan comprender mejor aquellos textos que muchas veces pueden ser cansadores de leer. ¿Ya? ¿Qué objetivos planteamos o debemos plantearnos al momento de leer? Según la Federación de la Enseñanza de Andalucía, el objetivo fundamental de la lectura es comprender el mensaje de lo que se lee. Sí, puede resultar un poco obvio decir que el objetivo de leer es comprender lo que se lee, pero no resulta tan obvio cuando terminamos una lectura y al final creemos que no hemos entendido mucho. Así que cada vez que estemos frente a un texto, antes de comenzar a leerlo, planteémonos que el objetivo principal no es terminar de leerlo, el objetivo es entender lo que vamos a leer. Entonces, vamos a ver que la lectura puede tener distintas causas. Hay distintas causas que los llevaron a estar ahí sentados frente a ese texto. Puede ser la entretención, puede ser una distracción porque están aburridos en cuarentena, puede ser estudios, puede ser lisa y llanamente que les dieron una lectura obligatoria y están ahí obligados a leer. Puede ser también o que estén investigando para algún, etcétera. Puede haber distintas causas que los lleven a estar frente a ese texto, pero lo importante es que cuando estén frente a ese texto se planteen cuáles son los objetivos, es decir, ¿para qué estoy leyendo este texto? Puedo estar leyéndolo para distraerme, para estudiar, o para repasar contenidos, o para aprender sobre algo que desconozco. Pueden ser múltiples, o puede ser incluso que tengan más de un objetivo a la hora de leer. Pero a partir del objetivo que ustedes se planteen de la lectura, es decir, ¿para qué estoy leyendo este texto?, van a generar una expectativa de lectura. ¿Y yo qué creo que voy a encontrar en este texto? Puedo, por ejemplo, si están leyendo un texto con el objetivo de distraerse, entonces puede que tengan la expectativa de que van a encontrar una historia emocionante, o una historia muy triste, o una historia de misterio, de asesinato, lo que sea, pero ustedes generan una expectativa de lo que podría tratarse ese texto. Si en cambio están leyendo un texto para estudiar o repasar contenidos, puede que tengan la expectativa de encontrar ahí en el texto un maravilloso resumen que les arregle la vida y que con eso puedan estudiar y entender mucho mejor algo que llevan mucho tiempo viendo en clase y que no han podido entender. O si en cambio están leyendo el texto sin mayor expectativa que aprender, o sea, sin mayor objetivo que aprender, entonces sus expectativas van a ser, como ya decía, aprender, encontrar alguna definición, aprender sobre algo que no conocen. Su expectativa está mucho más abierta a encontrar cualquier cosa, pero ya está enfocada en que van a aprender. Entonces, independiente de las causas que los llevaron a estar frente a ese texto, siempre sugiero que se planteen el objetivo. Ustedes sí o sí tienen un objetivo. Lo importante es que lo explicitemos en nuestra cabeza, en nuestra mente. Hagamos el ejercicio antes de leer el texto, antes de mirarlo.
¿para qué voy a leer este texto? ¿Por qué lo estoy leyendo? Entonces, ¿qué es lo que quiero encontrar en este texto? Para eso, yo quiero plantear que entendamos la lectura como un proceso compuesto de distintas etapas. La lectura no es solo que se sienten frente al texto, ya lo lean, lo decodifiquen. Cuando digo decodificar, se entiende a descifrar cada letra, por ejemplo, que la S con la E da C. ¿Sí? Esa cosa es simplemente descifrar las letras. Leer comprensivamente, en cambio, es un proceso que implica varias etapas. Primera etapa, un antes de la lectura. Hay estrategias y ejercicios que vamos a aprender a hacer antes de empezar a leer el texto para que nuestra lectura, una vez que comience, esté un poco más focalizada y ya estemos predispuestos también a comprender un poquito mejor lo que nos va a decir el texto. Hay un proceso durante la lectura que es la etapa propiamente tal donde están leyendo y que también hay estrategias durante la lectura. Y hay una parte muy importante que es el después de la lectura, que generalmente mucha gente se lo salta, cierra el texto, terminó de leer y dice, wow, no entendí nada, no me acuerdo de nada. No, eliminen esos pensamientos de su cabecita, porque hay estrategias para después de la lectura, para recopilar esos pensamientos que tuvieron durante la lectura, esas ideas que les llamaron la atención durante la lectura, e ir recopilando todo de a poquito, y una vez que lo recopilen con las estrategias que vamos a ver durante las siguientes semanas, van a ver que al terminar la lectura y utilizar sus estrategias después de la lectura, uno tiene la sensación de que, oh, sí, en realidad sí entendí, ¿ya? Entonces la lectura, yo los invito a entenderla como un proceso que tiene 3 etapas, por lo menos, donde hay distintas estrategias que nos van a ir ayudando a hacer un texto más comprensible. Y por qué no, me permito decir, cuando es un texto que se vuelve muy cansador para ustedes, porque o les aburre, o porque no están entendiendo nada, o porque es muy extenso, estas estrategias nos van a ayudar un poco a que el texto no solo terminemos de leerlo rápido, sino que estemos entendiendo de verdad lo que dice el texto y por tanto que nos vaya mejor en el informe o en el trabajo o en el certamen, que es lo importante acá. Estrategias que faciliten su estudio y por tanto su desempeño académico. El día de hoy nos vamos a centrar exclusivamente en el proceso del antes de la lectura. El antes de la lectura es un proceso donde vamos a activar conocimientos previos, donde vamos a realizar predicciones del texto y además vamos a relacionar el texto con otros textos que ya hemos leído previamente o con otros temas que conozcamos al respecto. Todo esto puede sonar un ejercicio muy complejo o muy pomposo, muy grande, profe, yo no voy a poder hacer tantas cosas sin siquiera haber leído el texto. Vamos a ver que en realidad nuestra estrategia consiste en un conjunto de preguntas que van a hacer su ejercicio mucho más simple. En realidad el proceso antes de la lectura, una vez que se ha comprendido, es un ejercicio bastante simple. Lo importante es realizarlo efectivamente antes de la lectura. ¿A qué me refiero con antes de la lectura? Es cuando estamos ahí frente al texto, el texto está en la mesita o en el escritorio o en la cama, donde sea que le sea más cómodo leer, lo estamos mirando y no vamos a leer nada más allá del título y del autor del texto. Nada más, lo vamos a mirar un poquito, la forma, tamaño de letra, nada más, chicos. Y vamos a hacer un ejercicio antes de la lectura y yo les aseguro que por lo menos su lectura va a ser más focalizada si hacen este ejercicio. Como les decía, es un ejercicio que consta de 5 preguntas y vamos a ir revisando una a una y cómo hacer el ejercicio cuando estén solos. Primera pregunta que vamos a hacer. Se la hacen al texto, pero en realidad son preguntas que se hacen a ustedes mismos y van respondiendo. ¿Qué tipo de texto leo? ¿Por qué? Porque el tipo de texto que yo leo me avisa el modo en que este texto, estas hojitas, me van a entregar la información. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si estoy leyendo o voy a empezar a leer, disculpen, una noticia, yo miro y por formato uno siempre reconoce una noticia. Entonces, yo me predispongo a que la información que voy a leer, lo más probable es que sea un hecho noticioso, algún suceso que ha acontecido hace muy poquito y por lo tanto desconozco. En cambio, si yo miro el texto así al ojo y digo, esto es un poema,
Entonces yo me predispongo a que la lectura que voy a comenzar va a estar escrita en versos, en primer lugar, pero se va a tratar más bien de emociones, de sentimientos, de la interioridad del poeta, un tema más subjetivo. O, por el contrario, si miro el texto y veo que es un texto académico enorme, muy largo, eterno, lo observo y digo, ok, esto es un texto académico, por lo tanto lo que viene va a ser la explicación y el detalle de algún tipo de investigación y me va a mostrar qué fue lo que concluyó el autor a partir de esta investigación. Por lo tanto, con esta primera preguntita, ¿qué tipo de texto leo? Yo ya me predispongo a qué tipo de información va a llegar a mí. Segunda pregunta, ¿de qué se va a tratar el texto? Se van a preguntar antes de leer el texto. Alguien me podría decir, pero profe, ¿cómo yo voy a saber de qué se trata el texto si no he leído el texto? Aquí viene mi tip del día, de la semana y quizás del año. El 99.9% de las veces el tema de un texto se encuentra en el título, ¿ya? Por lo tanto, vamos a mirar el título para saber de qué se va a tratar el texto. Ojo, no es que con leer el título ustedes sepan inmediatamente todo lo que contiene el texto, no, pero el título es la primera entrada del texto. Un texto no empieza en el primer párrafo, un texto empieza en el título. Por lo tanto, al leer el título, yo voy a decir, ah, de esto se va a tratar el texto. Ah, de esto va a ser el tema, ¿ya? Y nos vamos a ir acercando un poquito más hacia el texto sin siquiera haberlo leído. Dato que les puede servir cuando tengan que realizar búsqueda de textos académicos y, por ejemplo, encuentren 6 textos que hablen sobre algún trabajo que ustedes tengan que hacer, miren los títulos, analicen los títulos, porque el título les va a decir de qué se va a tratar cada texto y, por tanto, les va a ayudar a seleccionar el texto que sea más conveniente para ustedes. Quizás no les va a decir el texto único, pero puedan reducir sus opciones de 6 textos a 3 y tengan un poquito menos que leer. Eso les puede facilitar el estudio y sobre todo los trabajos de investigación, ¿ya? Ojo con la información visual también. Rara vez un texto tiene una imagen, una foto, una flecha, un gráfico solo para rellenar. La información visual suele también ayudarnos a comprender el texto. De hecho, cuando terminen de leer el texto, yo sugiero que vuelvan a mirar otra vez la información visual para repasar lo más central que este texto tenía que destacar. Porque cuando un texto tiene imágenes, gráficos o flechas, lo que busca es destacar información muy puntual, muy importante para el autor. Así que no ignoren la información visual, es importante. Tercera pregunta que nos vamos a hacer. Ya nos preguntamos qué tipo de texto es, así que me predispongo a encontrar cierta información. Me pregunté de qué se va a tratar el texto, voy inmediatamente al título, porque ahí está el tema de un texto, y ahora cuando ya leí el título y sé el tema, me pregunto, ¿qué conozco acerca del tema? Por ejemplo, he dado este ejemplo en todas las secciones, entonces lo voy a seguir repitiendo sin ánimo de pasar a llevar a nadie, por favor no lo malentiendan. Supongamos que el título es, abre comillas, el grado o el porcentaje de deserción escolar en estudiantes que tienen embarazo adolescente. ¿Ya? Cierra comillas. Supongamos que ese es nuestro título, el porcentaje de deserción académica por causa de un embarazo adolescente. Ya, mire el título, ahí está el tema, entonces me van a hablar de eso. Ahora me pregunto, ¿qué conozco acerca del tema? Deserción. ¿Podría decir alguien? Ay, yo no sé lo que es deserción. Listo, no hay problema. Abrimos el celular o el computador, googleamos qué es deserción. Deserción es abandonar algo por un periodo de tiempo que podría ser o temporal o permanente. Ya, entonces si deserción es abandonar algo y habla de deserción académica, ya, se refiere entonces al hecho de que algunos estudiantes abandonan por un tiempo, que podría ser para siempre o no, sus estudios académicos. ¿Y por qué causa? Por causa del embarazo adolescente. No es necesario que todos nosotros hayamos experimentado el embarazo adolescente para saber en qué consiste, en el embarazo de generalmente una menor de edad. Y el título decía el grado o porcentaje de deserción académica por causa de un embarazo adolescente.
Entonces, ya sé lo que es deserción, porque lo googleé, sé lo que es deserción académica, conozco el embarazo adolescente, sé en qué consiste, pero, ojo, yo no conozco el grado de deserción académica. Entonces, inmediatamente ya sé, con el título, qué es la información nueva que me va a dar. ¿Qué voy a aprender yo de este nuevo texto? El porcentaje de deserción en estudiantes a causa del embarazo adolescente, algo que no conocía y que el texto me va a ayudar a conocer, ¿ya? Todo esto lo vamos a saber solo con mirar el título. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Que cuando tengan el título, desármenlo, desmenúcenlo, vayan parte por parte. Yo no conozco esta palabra, vamos a googlearla. Hay un autor ahí, ¿quién es? Vamos a ver quién es, ¿ya? Porque todo esto nos va a ayudar a recordar lo que sabemos acerca del tema y también nos va a ayudar a comprender cuál es la nueva información, a saber qué es lo nuevo que me va a entregar este texto a partir del título. Cuarta pregunta, ¿quién es el autor? Generalmente en un texto académico, que son los textos que más vamos a leer en la universidad, está el título, es inmediatamente abajo el autor. Vamos a googlear quién es el autor, porque el contexto de este autor nos puede ayudar a facilitar la información que él plantea y el punto de vista desde el cual habla un autor. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, continuemos la idea del título. Si tuviéramos el título del grado o porcentaje de deserción académica en estudiantes de enseñanza media a causa del embarazo adolescente, no es lo mismo que hablemos de la deserción académica de adolescentes por causa de embarazo si el texto está visto desde la perspectiva de un profesional de la educación que desde la perspectiva de un profesional de la salud. ¿Por qué? Puede que un profesional de la educación aborde esta situación desde su propia área de trabajo. Por lo tanto, aborde en el texto qué contenidos va a perder ese estudiante, cómo se hace cuando el estudiante vuelve y tiene tantos vacíos, cómo rearticulamos entonces, qué adecuación curricular particular vamos a tener que hacer para este estudiante que perdió parte de los contenidos. Es decir, va a abordar el embarazo adolescente y la deserción estudiantil desde una perspectiva más bien curricular. En cambio, si este mismo tema lo abordara, por ejemplo, un profesional de la salud, puede que ya no se preocupe tanto de la adecuación curricular, sino que se preocupe de las horas de sueño que pierde este estudiante, cómo las horas de sueño afectan en su concentración, cómo requiere una alimentación más nutritiva que un estudiante promedio y cómo puede afectar también el desgaste del estudio en conjunto con la maternidad. ¿Me entienden? En ambos casos, los autores abordan la deserción escolar por causa de un embarazo adolescente, pero es distinto si se aborda desde una perspectiva pedagógica que desde una perspectiva del área de la salud. Por eso, ir a googlear el autor, saber quién es, nos puede ayudar para prever desde qué perspectiva nos va a hablar este autor. Entonces nosotros vamos generando de a poquitito expectativas, ¿ya? Entonces, ya sabemos qué tipo de texto es, ya sabemos cuál es el tema porque fuimos al título, ya sabemos qué conocemos y qué no conocemos del tema porque desarmamos el título y fuimos a googlear el autor para ver desde qué perspectiva nos podría hablar. A partir de estas 4 preguntas, ustedes se van a plantear una quinta pregunta y esto va exclusivamente para ustedes como lectores. Entonces, si yo ya hice todo este recorrido con el texto, sin haberlo leído, ¿qué espero? ¿Qué busco del texto? Me voy a ir generando expectativas, me va a entregar información, me va a entregar una opinión, me va a hablar de este tema que yo ya sé un poquito, o en realidad me va a hablar de este tema del que yo no sé absolutamente nada. Y el autor es un político, así que su perspectiva quizás tiene algún interés de por medio. Uno se va creando poco a poco expectativas con estas 4 preguntas. Eso es lo que yo quiero ayudarles a hacer. Porque cuando generan una expectativa y se preguntan antes de leer el texto, ya, ¿qué espero? ¿Qué busco? Además de comprenderlo, ¿qué voy a encontrar aquí? Vamos planteando posibles problemas que aborden el texto y, más importante aún, nos va a mantener atentos a la información. Incluso si el texto es un texto que ustedes podrían encontrar, me permito, fome o tedioso, o que se cansan, se duermen mientras lo lean, estas 5 preguntas los van a ayudar a crear o generar un poquito de interés del texto, porque ya tienen una expectativa, que no necesariamente va a ser si los entretiene o no, es una expectativa de ya, puede que me enseñe acerca de eso que yo no sé, o
no, en realidad yo creo que no me va a enseñar nada, porque yo ya sé mucho sobre este tema. A ver, lo voy a leer a ver qué tiene que decirme. Estas preguntas, entonces, no solo les van a ayudar a empezar una lectura más comprensiva y enfocada, sino que también les va a ayudar a generar ese interés cuando no está. Que yo sé que es muy difícil generar un interés cuando la lectura es forzada, o más bien una lectura obligatoria propia de sus ramos. Así que estas preguntas yo las traigo aquí como mera sugerencia de estudio, pero si las van a tomar, yo les sugeriría que la escriban en alguna notita, que la peguen en el escritorio o encima de los cuadernos, en el computador, y que sea un ejercicio que realicemos siempre antes de comenzar la lectura, porque van a ver que al cuestionarnos todo esto antes de empezar a leer, nuestra lectura va a ser más enfocada, más comprensiva, ya tengo una expectativa, ya sé para dónde va el texto, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo que hagan esto, insisto, antes de la lectura. Si lo hacemos a la mitad de la lectura, fallamos, porque hay otras lecturas, otras estrategias durante la lectura. Veamos entonces cómo se hace esto, mediante un trabajo práctico en el que yo les voy a ir pidiendo que me comenten algunas cosas por micrófono o por chat, solo los que puedan. Porque una cosa es que yo les muestre estas 5 preguntas maravillosas, pero no siempre funciona cuando uno lo hace a solas. Entonces veamos qué puede pasar. Me entregan este texto en clase y me dicen, léalo para mañana, obligatorio. Oh, ya, yo pienso, no quiero leer, pero ¿por qué? Y mira, está largo, ya. Nada que hacer, me he de sentar aquí. Entonces la causa que me lleva a sentarme frente al computador a leer esto es que me lo mandaron de la U. Completamente válido, chicos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vayamos haciendo las preguntas antes de la lectura, a ver si puedo tener una lectura un poco más focalizada. Primero, les pregunto, y ayúdenme, ¿qué tipo de texto es este que voy a leer? ¿Informativo, profe? Sí, perfecto, pero más simple aún, una noticia. Por lo tanto, como es un texto informativo, usted bien me dice, ¿qué es lo que me va a mostrar este texto? Información sobre un hecho noticioso, quizás algo nuevo que yo desconozco. Primera pregunta, listo. ¿De qué se va a tratar el texto? ¿Dónde les dije yo que iban a encontrar el tema del texto? En el título. Perfecto. Entonces, vamos al título a ver de qué se va a tratar este texto que voy a tener que leer porque me obligaron a leerlo en la U. Dice, la forma de caminar influye en el estado de ánimo y en la salud. Ya, ¿de qué me va a hablar el texto entonces? De la forma de caminar y cómo esto puede influir en algunos aspectos de nuestra vida. Ya. Tercera pregunta, ¿qué conozco acerca del tema? Alguien podría decir, ya, yo conozco los estados de ánimo, sé algunas cosas básicas de salud, pero en realidad nunca me había fijado que hay más de una forma de caminar. Y tampoco sé cómo influye esta forma de caminar. Perfecto, ahí entonces tenemos listo qué es lo que conocemos y qué es lo que no conocemos, y por tanto, qué es lo que nos va a enseñar de nuevo este texto. ¿Quién es el autor? En este caso es un periodista del Mercurio, ¿ya? Como es un diario, un periódico, es un hecho noticioso. Ya les habrán enseñado en la enseñanza media, si no yo ahora lo recuerdo un poco, que hay tipos de periódicos que están asociados hacia un tipo de ideología política y hay otros tipos de periódicos que están asociados a otro tipo de ideología política, para no especificar cuáles son cuáles. Entonces, si por ejemplo esta noticia se tratara de algún proyecto de ley educativo, influye mucho el periódico que lo va a exponer porque viene con una determinada ideología política y por tanto intereses políticos y económicos, ¿ya? En este caso, en cambio, como se trata de algo del área de la salud, no influye mucho quién es el autor, pero es un periódico que en nuestro país hasta el día de hoy cuenta con una cuota de prestigio. Entonces ustedes dicen, ya en realidad este estudio debe ser importante, por algo salió en el Mercurio. Entonces, si me pregunto todas estas cosas, ¿qué puedo esperar del texto? Ya, es una noticia, me va a contar algo que no sé, me va a contar sobre cómo influye la forma de caminar, algo que yo no sé. El autor es un periódico, y es un periódico de un poco de prestigio, así que yo debería confiar un poquito en lo que me dice. Bien, ahí ya generaron entonces una expectativa,
y recién ahora voy a comenzar la lectura, pero es una lectura mucho más enfocada, más centrada hacia dónde se dirige y por lo tanto, insisto, les va a ayudar a comprender un poquito mejor de qué se trata el texto. Ojo, quiero hacer mucho énfasis en esto. Estas 5 preguntas no siempre tienen respuesta, o estas 5 preguntas no siempre van a tener la respuesta correcta en su totalidad. Por ejemplo, podría ser que alguna vez leyendo el texto digan quién es el autor, no tengo idea. Perfecto, vamos a la siguiente pregunta. O podría ser que alguna vez antes de leer un texto se pregunten qué conozco acerca del tema y digan, en realidad no sé nada. Perfecto también. No siempre tienen que tener la respuesta o no siempre la respuesta va a ser correcta. ¿Qué es lo importante, chicos? Que antes de comenzar la lectura sí hagamos el ejercicio de ir preguntándole cosas al texto. No importa si no saben la respuesta, lo importante es que hagan el ejercicio. Veamos otro tipo de lectura que van a tener que abordar en algún momento como estudiantes de Pedagogía General Básica. ¿Qué tipo de texto es este? ¿Un poema, profesora? Un poema, perfecto. Entonces yo me predispongo a que la información que me va a entregar ya no es un hecho noticioso, sino algún sentimiento, algo subjetivo, algo sobre la interioridad del autor, podría ir por ahí. ¿De qué se va a tratar este texto? Yo les dije que el texto, el tema del texto, ¿dónde se encuentra? En el título. En el título, perfecto. En este caso el título es Florecer. Yo les dije que el 99.9% de las veces el tema se encuentra en el título. ¿Por qué no dije el 100%? Porque en los textos líricos, en los poemas, poesía y en los textos en general literarios, rara vez los títulos nos dicen realmente de qué se trata el texto. Estos son un tipo de texto, sobre todo los poemas, un poco más complejos de entender. Por lo tanto, aquí el título no nos va a decir mucho, ¿ya? Entonces, ¿de qué se va a tratar el texto? Voy al título, como ustedes me dicen, dice florecer. Ya, pero ¿qué significa florecer? Florecer, las flores florecen. Y hay una flor ahí al lado, ¿ya? ¿Será algo de las flores? ¿Algo de crecer? ¿Algo que se forma? No sé, por ahí. Perfecto. Como les decía, no siempre tiene que estar la respuesta exacta y perfecta a estas 5 preguntas, sino que lo importante es que se planteen las preguntas. Entonces, hasta el momento sé que es un poema que me va a hablar algo de las flores, y si me pregunto qué conozco acerca del tema, ustedes me podrían decir, pero profe, si todo lo que me dice es que florece, yo conozco las flores, pero no sé nada más, ¿qué le voy a decir? Insisto, perfecto, chicos, lo importante es que vayamos haciendo el ejercicio, no que la respuesta que demos sea completamente perfecta, porque este es un proceso previo a la lectura, que obviamente tras leer se va a ir modificando. Lo importante es que generemos expectativas. ¿Quién es el autor? Abajo sale el nombre del autor, es un poeta, y yo podría contarles que es un poeta que tras una gran depresión se suicidó a los 17 años. Es mentira por si acaso, solo genero una hipótesis. Entonces, si yo voy a googlear el poeta y averiguo estas cosas de él, entonces el texto que voy a leer podría ser, me empiezo a imaginar de a poco, algo más bien triste. Quizás alguna pena que florece, una cosa por ahí. En realidad, profe, yo no sé lo que estoy hablando. Bien, chicos, insisto, hagamos el ejercicio, eso es lo importante. Entonces, cuando se pregunten a sí mismos, ¿qué esperan? ¿Qué busco de este texto? Aunque las respuestas no sean exactamente las que deben ser, ya tienen una expectativa que mínimo va a ser un poema, mínimo va a hablar de algún sentir, algún sentimiento, algo relacionado con las flores, aunque no estoy segura, y el poeta tenía depresión, así que el poema podría ser triste. ¿Ya? Si se fijan acá, ninguna de nuestras respuestas fue totalmente correcta, además de la primera, con excepción, disculpen, de la primera. Y aún así pudimos generar una mini expectativa. Entonces yo ahora voy a ir a leer el poema, ya sabiendo que podría ser algo triste, que tiene que ver con los sentimientos y algo que florece o crece. ¿Se fijan? Es un buen ejercicio. Insisto, intenten hacerlo antes de la lectura, les va a ayudar mucho. ¿Qué vamos a hacer en cambio con los textos académicos? Exactamente lo mismo, ¿ya? Vamos a ir haciéndole cada pregunta, lo vamos a analizar, lo vamos a rayar, vamos a desmenuzar el título, a ver, ¿qué es el desarrollo cognitivo? ¿Qué es cognitivo? No tengo idea qué es cognitivo, vamos a googlearlo.
¿Quién es Piaget? ¿Y cuáles son las teorías de Piaget? Vamos a googlear todo. ¿Y quién es Aurelia? Vamos a googlear. Sirve harto hacer este ejercicio antes de la lectura para que la lectura sea más focalizada, generemos expectativas, generemos interés y por lo tanto podamos comprender más. Haciendo este ejercicio, yo les aseguro que la ficha de lectura que tenemos que entregar el 30 de octubre a las 23:55 les va a quedar muchísimo mejor. Ahora, ¿por qué vamos a hacer una ficha de lectura? ¿Porque a la profe se le ocurrió? ¿Porque era fácil de revisar para la profe? ¿Porque no había nada más que evaluar? No. ¿Toda la respuesta? No. La ficha de lectura es un instrumento que sirve para organizar la información tomada de un texto y, ojo, recoge los datos más importantes acerca de ese texto que ya leyeron. Entonces, ¿para qué yo estoy pidiendo una ficha de lectura? Porque la ficha de lectura a veces es un buen ejercicio de estudio. Terminar el texto y uno no recuerda inmediatamente todo lo que leyó, pero sí podemos llevarlo a una mini ficha, un mini resumen, no tan formal como el que yo les voy a pedir en el trabajo, pero hacer sus fichas de lectura e ir juntándolas. Y cuando llegue el certamen, por ejemplo, y entren 5 textos en el certamen, ya, entonces yo tengo mis 5 fichas y con las fichas voy recordando lo que leí, voy repasando de manera mucho más resumida y precisa con las ideas importantes, ¿ya? La ficha de lectura tiene la finalidad aquí de que aprendamos una posible estrategia de estudio que podría servirles en el futuro. Nosotros cumplimos como docentes de alfabetización académica en entregar todas las herramientas que puedan servirles o no. Va a ser su decisión, ¿ya? Entonces la ficha suele ser un buen instrumento de estudio cuando a alguien le gusta realizar las fichas. También les traje, disculpen, habíamos acordado, si mal no recuerdo, que la ficha de lectura se va a hacer en grupos, los mismos grupos del taller pedagógico, en 3 personas. Si alguien tiene a un compañero en esta sección y al otro compañero en la otra sección, no se preocupe, porque yo tengo una lista única donde pasó su asistencia y sus notas. Entonces, en mis documentos, ustedes no están divididos en secciones, en los documentos del profesor de la asignatura tampoco están divididos en secciones, así que no se preocupen, ¿ya? Me envían solo un trabajo con sus 3 nombres y no hay problema. Al terminar la diapositiva, les comento al tiro, antes de que se me olvide, ya solucioné mis problemas de correo institucional, así que vamos a dejar el Gmail de lado, por favor. Las cosas que son coloquiales me las pueden escribir por chat, las cosas que son importantes al correo, yo les voy a compartir mi correo institucional y por ese vamos a hablar. Por tanto, los informes, las fichas de lectura, el 30 de octubre me tienen que llegar al correo institucional, no al Gmail, ¿ya? Les traje como mini regalo, porque yo sé que es muy complejo estudiar en la casa, unos tips para una lectura efectiva en tiempos de cuarentena o en tiempos de pandemia, donde tenemos que estar encerrados en la casa, donde los textos ya no podemos imprimirlos todos, no podemos ir a pedirlos a la biblioteca, sino que hay que estar leyendo del computador, del celular, y me duele la cabeza, nos cansamos. Es horrible, yo lo sé, pero estos tips tienen como finalidad entregar alguna sugerencia que pudiese ayudar a alguno de ustedes. Primero, hay aplicaciones, antes de eso, yo creo que la mayoría ya lo sabe, pero los celulares, los computadores, los tablets, los televisores emiten una luz azul que daña mucho nuestra vista y a largo plazo reseca los ojos, nos da la sensación de que tenemos los ojos secos y nos causan leves o a veces graves dolores de cabeza, o también causa sueño. Eso es el efecto de la luz que nos cansa el doble o el triple. Así que les traigo algunos tips para poder trabajar o enfrentar esa luz tan tediosa. Primero, hay aplicaciones que ayudan a disminuir el filtro de la luz azul. También hay lentes, pero yo sé que eso es costoso, así que no lo incluí. Intentemos usar las aplicaciones. Yo les traigo anotado aquí Kindle y PDF Reader porque son las que yo he utilizado, ¿ya? Entonces, yo les estoy proponiendo algunas. A mí nadie me paga por si acaso. Estas aplicaciones no me están pagando por promocionarlas, sino que promociono solo las que he usado para saber que lo que les ofrezco es algo efectivo, ¿ya? Estas 2 aplicaciones traen un filtro incluido ya de la luz azul, por lo tanto la lectura con estas aplicaciones se vuelve mucho más grata.
Segundo tip, también hay aplicaciones gratuitas que pueden descargar tanto en el celular, en el computador o en la tablet que facilitan el rayado del texto y esa es PDF Reader. No solo que destaquen el texto, sino que lo puedan rayar, hagan flechas, círculos, marcas. Yo sé que hay estudiantes para los cuales rayar el texto es súper importante para tener la sensación de que comprendieron el texto, para ir marcando inmediatamente las ideas más importantes. Esta aplicación les va a permitir rayar todo lo que quieran sobre un PDF, así que aquellos que tienen esta costumbre de rayar el texto, yo me siento parte de ello, yo necesito rayar un texto, la aplicación puede ser muy útil. Tercer consejo, cuidado con la posición física, porque el dolor físico se convierte en un distractor, ¿ya? No hay una posición física única, perfecta para la lectura. Tienen que ir experimentando un poquito. Algunos se sienten más cómodos acostados, algunos sentados en el escritorio, otros en la mesa, otros sentados en una silla, pero sin ninguna mesa al frente, porque si no se sienten incómodos. Algunos sentados en el suelo, hincados. Chicos, vayan probando, ¿ya? Lo importante es que busquen alguna posición que sea amigable con su espalda, sus hombros, su postura, para que después no tengan dolor físico. Primero, porque no deseo que tengan dolor físico, y en segundo lugar, si están leyendo un texto que es muy complejo de entender y están pensando todo el tiempo, ay, no entiendo, a ver qué fue lo que dijo. Y a ese problema le suman el hecho de que les está doliendo la espalda o les está doliendo el cuello o los hombros, se van a distraer el doble y la lectura se va a complejizar aún más. Entonces, cuidemos la posición física. En este mismo sentido, y entendiendo que estamos en nuestras casas, donde no hay una biblioteca y no hay un espacio de absoluto silencio, yo les recomiendo buscar, dentro de lo posible, en sus casas, dentro de lo que hay, el lugar más cómodo o el lugar menos incómodo de la casa. Vayamos probando. Hay gente a la que le gusta mucho estudiar en la cocina, bien. Hay otros a los que les gusta en la pieza, bien. Otros acostados. Hay algunos que pueden estudiar aunque la tele esté prendida con el volumen al máximo. Hay otros que necesitan completo silencio. Hay personas que estudian con audífonos, con música. Hay otros que se ponen los audífonos pero no encienden la música. Perfecto, no hay una estrategia única de lectura que sea infalible para todo el mundo. No, la única estrategia que hay aquí es ir experimentando y probando aquellas cosas que le faciliten la lectura. Y lo último, ante el cansancio de leer documentos digitales por estar toda una tarde frente al computador, si a usted le duele la cabeza, pare, deténgase, porque la lectura que va a realizar con dolor de cabeza, yo les aseguro que es muy probable que no la entiendan, ¿ya? Porque van a estar todo el tiempo con un malestar. Entonces, hagan una pausa, vayan a tomar un poco de agua, traten idealmente abrir una ventana o tomar un poco de aire, porque ese cansancio se produce en gran parte por esta radiación de luz azul que emiten las pantallas. Entonces, si van a hacer una pausa, porque quieren descansar, porque les dolió la cabeza, porque se les irritaron los ojos, y es una pausa temporal y después van a volver a leer más, yo recomiendo que en ese caso no vayan a tomar el celular, no entren en sus redes sociales, porque el celular también emite la luz azul. Entonces van a estar cambiando algo, comillas, fome, por algo entretenido, pero les aseguro que igual van a estar cansando su vista y su cabecita, ¿ya? Entonces, cambiar de una pantalla azul a otra solo va a aumentar el cansancio. Recomendación entonces, si hacen una pausa porque ya están muy cansados, eviten las redes sociales o el celular, ¿ya? Último tip de lectura que les traigo aquí. Existen por lo menos dos tipos de lectura según García Izquierdo y Meleno. Voy a subir todo esto a Teams, no se preocupen. Primer tipo de lectura, la lectura en voz alta, ¿ya? Este tipo de lectura requiere un alto grado de atención y concentración, favorece la adquisición de un nuevo vocabulario, porque si están hablando y leyendo en voz alta, al decir palabras nuevas, las van pronunciando y se las van aprendiendo, y también van trabajando la entonación y la modulación, es decir, cómo se mueve la boca, ya está la expresión corporal, cómo ponemos los hombros cuando hablamos en voz alta, ¿ya? Y existe otro tipo de lectura, que es la lectura silenciosa. Esta facilita la concentración en la medida en que ya no se están distrayendo con cómo mueven la boca, o el volumen, o qué tan rápido o lento leen, y por lo tanto se convierte en una lectura más rápida.
porque al no tener que pronunciar en voz alta lo que se lee, están aumentando considerablemente la velocidad de lectura. Al leer un poquito en voz alta, vamos favoreciendo el nuevo vocabulario y nos enfocamos mucho en el texto, pero nos demoramos un poco más. Alguien podría preguntar, profe, entonces, ¿cuál tipo de lectura recomienda? Yo no recomiendo ninguna en particular. Lo que les recomiendo es que experimenten, prueben, vayan probando ambas, vean cuál les sirve más y elijan la estrategia que a ustedes más les acomode para la lectura. ¿Por qué? Hay gente que leyendo en voz alta se puede concentrar mucho y puede que le resulte mucho. Pero también puede que haya gente que al leer en voz alta se preocupe tanto de su voz y cómo mueve la boca y la entonación que se termine distrayendo. Y en ese caso no le sirve, ¿ya? Lo mismo va a pasar con la lectura silenciosa. Hay gente que cuando lee en silencio se concentra y termina mucho más rápido. Hay otro tipo de persona igual que cuando lee en silencio se queda dormido porque se aburre. ¿Okay? Entonces, yo no puedo decir usen la lectura en voz alta o usen la lectura silenciosa. Solo les puedo decir que vayan probando ambas y vean cuál les sirve. Hay gente que incluso la intercala. Un rato usa la silenciosa hasta que cree que se va a quedar dormido, lee en voz alta. Hasta que siente que se está distrayendo, vuelve a la lectura silenciosa. Lo importante, chicos, es que vayan experimentando y buscando el tipo de lectura, la posición corporal, el lugar de la casa. Vayamos jugando un poco porque no existe un método único. El único método que yo puedo sugerir, insisto, es que vayamos experimentando de a poquito para ver cuál puede ser nuestra mejor forma de estudiar en tiempos de pandemia. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿No? Ya. Perfecto. Yo voy a subir la diapositiva a Teams, como les dije, les escribo inmediatamente en mi correo y mientras les escribo mi correo le pido a 3 estudiantes que por favor me digan por el chat o en voz alta, profe, yo me quiero presentar la próxima semana. Tres estudiantes para que nos cuenten de su vida, cómo están. Sí, ese correo van a enviar las fichas de lectura, las dudas, todo lo que necesiten de ahí. Y el chat de Teams cuando sea algo menos importante. El Gmail, por favor, lo vamos a eliminar, como dije, de nuestras vidas, porque es mi correo privado. Chicos, les pido, por favor, 3 voluntarios para la próxima clase. No tienen que encender la cámara, pueden hablar lo que ustedes quieran. Yo, profesora, muchísimas gracias, ya tengo 1. Verónica, muchas gracias también, ya tengo 2. Y José, perfecto, chicos, los vamos a conocer la próxima semana. Estefanía me pregunta si la aplicación de Kindle requiere suscripción. Solo la requiere si usted va a comprar libros ahí. ¿Para qué va a comprar libros ahí? La puede descargar, de hecho la pueden descargar en su celular. Si son buenos para leer en el celular, descárguenla, porque ya trae el filtro. Y en lugar de comprar libros, van a abrir alguna flecha que les permite abrir su carpeta de documentos e incluyen los PDFs que ya tienen en el celular, en la aplicación, y no tienen que pagar nada. ¿Ya? Entonces, no pago, no dinero. Todo lo que yo les ofrezco es gratis. Kindle tiene la opción de comprar cosas, sí. La otra aplicación, PDF Reader, también tiene la opción de comprar, pero ustedes las pueden utilizar perfectamente sin pagar nada. Yo las uso sin pagar, porque no es necesario que compremos los libros ahí. No. Yo no estoy diciendo que se compren un Kindle, el aparato electrónico. La aplicación en los celulares, si googlean en la App Store, también les permite descargar una aplicación que funciona exactamente igual. Insisto, gratis. Entonces, prueben, porque son muy buenas. Alguien me pregunta, profe, ¿el documento que debemos leer está en Teams? No, está en el syllabus, hay un texto, está incluido el texto.
intenten buscarlo, si no, de todos modos yo lo voy a googlear hoy y lo voy a subir a Teams. Pero el nombre del texto ya se encuentra en su syllabus, que ya está en Teams, ¿ya? Eso, chicos. Que estén muy bien. Ya casi es jueves, viene la hora de almuercito, así que ojalá coman algo rico, ya casi se acaba la semana. Que tengan muy buen fin de semana y recuerden que ante cualquier duda me pueden escribir. Dígame. Yo estaba mirando los archivos de clase aquí Sí. en Teams, pero encontré algo, decía como que era documento para ficha de lectura, mire, decía 2, era un documento del ministerio, creo, porque tiene como el loguito del gobierno, dice 2, guía para el proceso de elaboración de una planificación. ¿Es ese o no? Ay, sí, mis disculpas. Voy a ir inmediatamente a revisarlo. Lo que pasó es que nosotros queríamos trabajar un texto que ustedes tuvieran que trabajar también en el taller, para que no estuvieran leyendo de más, ¿sí? Pero el texto que está en el syllabus no está en internet, no está en ninguna parte. Por eso cambiamos el texto y efectivamente ya se encuentra en Teams, me corrijo, y se llama texto para la ficha de lectura. Ese es. ¿Ven? Si errar es humano, yo siempre me puedo equivocar. Ya está, chicos, tienen que leer el texto, tienen que hacerlo en los mismos grupos de A3. Si alguien llegara a tener un inconveniente y necesitara cambiar el equipo por motivos de fuerza mayor, puede escribirme y conversamos a ver qué sucede. Pero idealmente trabajen con sus equipos de taller pedagógico para que no se tengan que estar preocupando Profesora, de formar un segundo equipo. Cuénteme. la fecha de entrega. 30 de octubre a las 23:55 a mi correo institucional. Ya, muchas También se gracias. encuentra en el syllabus, ¿sí? Ya, perfecto, chicos. ¿Hay alguna duda más? ¿No? Ya. Que tengan, insisto, un excelente fin de semana y nos vemos la otra semana. ¿Ya? Chao. Que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Yo, profesora, cuídese. Chao. Que estén todos muy bien.